Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Parashá Vayekel Pekudei. Estas dos porciones las encontramos en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 35, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 38. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aser kidesanu bemipotá bepsibanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas ocuparnos con las palabras de la Torá. Amén. Parashá Vayekel y Pekudei. Algunos años se lee en la Torá las últimas dos parashiot del libro de Shemot juntas, en un mismo Shabbat. Ellas son Vayekel y Pekudei. Esto se debe al hecho de que toda la Torá está dividida en 54 parashiot, porciones, mientras que el año hay generalmente menos de esa cantidad de Shabbat o sábados. Además de que a veces las fiestas caen en Shabbat y, en ese caso, no se lee la parashá, que correspondería de acuerdo con el orden de las parashot, sino que es reemplazada por una lectura especial relacionada con el tema de la fiesta, posponiéndose la parashá semanal. Esta semana entonces estudiaremos dos secciones juntas y vamos a empezar con la parashá Vayekel. Las claves de la lectura. El tabernáculo era una estructura física que el Creador hizo que los hijos de Israel construyeran para poder contener las tablas de Moshe y la fuerza de la luz del Creador para protección y guía mientras se encontraban en el desierto. Pero, ¿por qué repetir la historia? En Vallequel se repite la historia porque era la segunda oportunidad de construir el tabernáculo, pero esta vez solo con la conciencia de certeza y mente sobre materia. ¿Por qué tuvieron una segunda oportunidad? Porque el mundo se basa en la misericordia y eso es algo que tenemos que recordar. ¿Cuántas veces nos rendimos con las personas o con nosotros mismos? Vemos nuestros errores como lo peor, pero la luz siempre nos da una segunda oportunidad. Algunas veces nos encontramos a nosotros mismos enfrentando la misma situación una y otra vez y podemos sentirnos frustrados. Estos escenarios recurrentes son de hecho oportunidades para transformar nuestra baja conciencia como el miedo o egoísmo hacia una conciencia más elevada de confianza y generosidad. Pero para hacer eso necesitamos realmente cambiar nuestro enfoque ante los desafíos, así cuando tengamos la prueba nuevamente estemos listos para enfrentarlos de manera diferente. Mientras sigamos en este plano, todos tenemos una segunda oportunidad y tercera. Una oportunidad para hacerlo bien, para hacer las cosas de manera diferente. Todos cometemos errores, pero el verdadero error es no querer y creer que podemos tener una segunda oportunidad, sin importar qué tan mal hayamos hecho las cosas. Es una sección tomada de Kabbalah Cuota. Entremos ahora al capítulo 35, la construcción del tabernáculo, el Mishkan. En esta sidra, Moshe se dirige a toda la nación y le confiere el privilegio de edificar el tabernáculo, según las instrucciones dadas en los capítulos precedentes. Mucho de este texto es una repetición virtual de las directivas impartidas en Terumá, Tetzabé y parte de Kitizá. Todo lo que ya ha sido comentado anteriormente, por ello lo que aportaremos aquí solo tocará nuevo material. En tal sentido, en primer orden, debe decirse que la gran significación del tabernáculo se manifiesta en el hecho de que la mayoría de las últimas tres sidrot y casi todo Vallequer y Pekudei están dedicadas al mismo.
Esto es debido a que la capacidad de Israel de crear un contexto adecuado para la presencia de Dios manifiesta en cierta medida su grandeza como pueblo, y ciertamente es una de las principales razones de su existencia. De aquí observamos que su historia futura girará en torno a si será merecedor o no de tener el templo de Jerusalén, pues cuando Israel no fue fiel al encargo que se depositó en su confianza, la presencia de Dios se retiraba del templo, el que quedaba únicamente como un edificio vacío, desprovisto de su santidad interior. Invariablemente, una vez que esto sucedía, la destrucción de éste y el exilio para el pueblo no tardaron en producirse. En tal sentido, vemos que el desafío planteado a Israel es retornar a su antiguo nivel espiritual y que por medio de ello eventualmente se produzca el advenimiento del Mashiach y se edifique el tercer templo. En realidad, este anhelo se expresa en nuestras plegarias diarias en el sentido de que Dios nos haga retornar a Jerusalén y nos conceda el templo, sobre el cual además siempre expresamos el voto de que sea edificado en nuestros días. La frecuente repetición en la Torá de aspectos de la construcción del tabernáculo y la mención del papel que la nación desempeñó en su edificación muestran el amor de Dios por Israel y su consideración por sus obras para servirlo. Ya hemos encontrado en la Torá más de un caso en el cual a partir de la extensión y el inaudito nivel de detallismo del relato, los sabios entienden que la Torá da al tema en cuestión una trascendencia muy especial. El más evidente es cuando Eliezer va en busca de una esposa para Isaac. Allí la Torá nos relata el episodio con lujo de detalle y lo repite por segunda vez con los mismos detalles. A partir de esos datos aparentemente redundantes, los exégetas imparten enseñanzas morales y conductuales acerca de la benevolencia esperada de una matriarca de Israel, entre otras cosas, señala el Or Ahaim y concluye el Humás Levi. Capítulo 35, versículo 1 de Shemot. Dice el texto: Moshe convocó a toda la comunidad israelita. Les dijo: estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Moshe había descendido a la montaña un día antes, en Yom Kippur, con las segundas tablas de la ley, las que representaban el perdón de Dios y su renovado amor hacia el pueblo de Israel. A partir de esto merecían ahora construir el tabernáculo de Dios, señala Rashi y el Rambam. Por su lado, el mismo Rambam y el Or Ahaim comentan que Moshe transmitió este mandato a todo el pueblo reunido, hombres, mujeres y niños, porque todo el mundo debía de una u otra manera contribuir para el tabernáculo o participar en su edificación. Todo trabajo posee valor solo en la medida que guarda un propósito tanto sagrado como secular, y si está desprovisto de tal equilibrio, es intrínsecamente trivial. Y aquí radica la razón por la cual la Torá enseña que las actividades productivas en el mundo material son precisamente aquellas que también son necesarias para construir un espacio para poder desarrollar la santidad, señala el Humás Leví. El texto dice: estas son las cosas que Hashem ordenó. Y es que así comienza el capítulo de esta semana, luego de la aberración del pueblo con el becerro de oro. En este pasaje podemos ver que se indica a Moshe Rabenu unificar a todo Israel. Moshe va a transmitir los detalles al Mishkan y sus contenidos, pero primero hará énfasis en la santidad del Shabbat. Vayekel va a repetir temas de las parashot Trumá y Teshabe. Las palabras de este pasaje suceden el día siguiente de lo que más tarde conoceríamos como Yom Kippur, es decir, ocurren un 11 de Tishri. Vayekel está relacionada con el vocablo congregación o comunidad. Vayekel significa y congregó. De ahí aprendemos que para hacer morar la presencia divina en el seno del pueblo de Israel, antes debe alcanzarse unidad
y la conciencia de ser una única comunidad Kahal. Esta porción nos revela la importancia entonces de crear unidad como parte de nuestro trabajo espiritual, por lo que debemos buscar despertar el deseo por la unión, para elevar por los demás, para velar por los demás. La unidad es fundamento de la shalom, de la paz. De Éxodo capítulo 35, versículo 1, parten algunos interrogantes. ¿Por qué se llama al pueblo de Israel y no a todos los que salieron de Egipto? Es decir, ¿por qué Moshe convoca a la confección del Mizcán solamente a los israelitas y excluye a los conversos? ¿Qué ocurre con el sector femenino, o sea, las hijas de Israel? Por otro lado, ¿qué relación guarda el Shabbat con la construcción del Mizcán? Estas y otras interrogantes estaremos resolviendo a lo largo de este estudio. El primer mandamiento que Moshe les dio a los Bene Israel después de Yom Kippur fue construir el Mizcán, con la advertencia de que no debían hacer ningún trabajo para el Mizcán durante el Shabbat. Al igual que el Mizcán, el Shabbat revela la divinidad, pero el Shabbat se encuentra en un nivel superior al del Mizcán, dado que el Shabbat es el nombre de Dios mismo, señala el Zohar. Así, la observancia del Shabbat toma precedencia en la construcción del Mizcán, dice el Zohar también. Del Likkutei Halachot extraemos lo siguiente. La esencia de la construcción del Mizcán se encuentra en la unidad, cuando el Sadik reúne a todos. El principal objetivo de las tareas de la persona es traerle espiritualidad a la vida física. Aquel que lleva a cabo su tarea o sus negocios de manera honesta es considerado como si construyese el Mizcán. Aquel que se conduce de la manera apropiada en sus negocios u ocupaciones merece construir su propio Mizcán. Comportarse de la manera apropiada incluye creer que es Elohim quien provee que uno debe ser escrupulosamente honesto. Un sí es un sí y un no es un no. Y que todas las facetas de los negocios u ocupaciones tienen por objetivo dar algo para caridad en aras de Dios. Al comportarse de acuerdo con estos principios, hasta la persona más simple que no sabe nada sobre las rectificaciones que produce, merecerá construir su propio Mizcán. Las almas son el concepto de piedras, como en las piedras sagradas han sido desparramadas, dice Lamentaciones 4.1. Y las casas son el concepto de, pues mi casa será una casa de plegaria, Isaías 56.7. Se sigue, por lo tanto, que con cada alma que se agrega y que aumenta la congregación de los israelitas, la casa de plegaria se multiplica y se expande, señala el Ukitei Moharam. ¿Qué hay de las hijas de Israel? Nos preguntamos, ¿por qué los pasajes no nos hablan de las hijas de Israel? ¿Por qué Moshe no convoca al género femenino a estar presente en la obra del Mizcán? Para entender esto, entendamos entonces a una enseñanza del Zohar. Y es que el Zohar explica que es mediante lo femenino que la muerte llegó a nuestro plano a través de Java, Eva. Entró la muerte a este mundo, mientras que por otro lado, lo masculino representa la energía, la creatividad, la fuerza creadora. En el momento de recaudar los fondos para construir el tabernáculo, Moshe necesitaría solamente la energía creadora, pura, simple, la energía del lado masculino. Por eso no convocó a la mujer en un primer momento. Sin embargo, el aspecto femenino se manifestaría de otra forma. Y aquí lo explicamos. Es que Moshe, cuando habla de santificar el Shabbat, la energía femenina, está implícita en este periodo, porque el Shabbat es la reina, es la novia amada, la cual dará forma y estructura a todo este plan. De este modo se unen lo masculino y lo femenino. El Zohar habla claramente de la importancia de la pareja, hombre y mujer, porque masculino y femenino
de manera separada no hacen la conexión necesaria y suficiente para que la energía de la divinidad pase a través de ellos. Según el Midrash, Moshe reunió a la congregación de los Bene Israel para enseñarle las leyes del Shabbat, porque el Eterno le había dicho, adopta esta costumbre de reunir al pueblo a fin de enseñarle las reglas de conducta e inspirarle el amor por la Torá. Estas reuniones servirán de modelo para las futuras generaciones. Así la luz no se apagará en Israel, y mi nombre será glorificado de generación en generación, señala el Midrash Yalkut 408. Energías de odio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos fueron testigos de los milagros, la grandeza y el poder del Santísimo bendito sea. Muchos quisieron unirse y formar parte de esa conciencia de milagros, de pureza, del bien, la conciencia de las leyes de la Torá. La gente que había visto con sus propios ojos lo realizado por Moshe bajo la autoridad del Eterno, tanto egipcios como habitantes de otros pueblos se allegaron a los Bene Israel. Esto da pie a tocar el siguiente punto, la influencia de los Erer Rab entre los israelitas. El Zohar nos dice que la conciencia con la que hacemos las cosas influye en el resultado final de estas. Si recordamos el evento del becerro de oro y otras lecturas como la Terumá, Tetzabé y Kitizá, advertiremos el amplio protagonismo de los Erer Rab y las fatales consecuencias para los Bene Israel. Los israelitas cayeron de estar totalmente alineados con la conciencia del Creador al dejarse llevar por la influencia de la multitud mixta, era Rab, negando a Kadosh Barujú cuando adoraron una imagen. Aquellos que participaron en este crimen de negación de la existencia del Eterno fueron destruidos. La multitud mixta Erer Barrab son un código para el odio. Los Erer Rab inyectaron la energía del odio entre el pueblo de Dios. Antes de este terrible pecado no había energías de muerte y todos estaban invitados a la creación del Mizkan, el tabernáculo. Pero tras el becerro de oro, aquellas multitudes encarnaron la energía de la destrucción y la muerte. La conciencia de esos Erer Rab no permitió obtener un resultado perfecto e hicieron bajar al ángel de la muerte a este mundo. En este contexto, entonces la Torá señala que Moshe solo llama a los hijos del pueblo de Israel para evitar que la conciencia a negatividad impidiera la construcción del tabernáculo. Porque de lo contrario, esta conciencia negativa hubiera dejado al Mizcán sin efectividad, como ocurriera con las primeras tablas que destruyó Moshe Rabenu. Cerramos entonces el segmento con lo siguiente. Para construir una comunidad fuerte, todos tenemos que aportar algo, cada uno lo que pueda. No todos tienen que traer oro y plata, pero todos tienen que participar con lo que tengan, prestar sus conocimientos y experiencias, su tiempo o incluso una mano para limpiar y ordenar. Todos somos necesarios, señala el Rab Eli Levi. Shabbat Shabbaton, no encender fuego. Capítulo 35, versículo 2 y 3 de Shemot. Que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes, el Shabbat, día de reposo absoluto en honor de Hashem. Quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. El Humás Leví concluye que en este concepto el mandamiento de observar el Shabbat era el medio para reparar el daño causado por el becerro de oro. Y es que sobre este pasaje hay diversos puntos de análisis e interrogantes, algunos de los cuales son expuestos y formulados también por los comentaristas de la Torá. La Torá especifica no trabajar ni encender fuego, pero en los Yamim Tobim, los días festivos, cuando se prohíbe todo trabajo, sin embargo, se permite la preparación de alimentos, lo que incluye encender fuego para cocinar. En Shabbat no se puede encender fuego.
ni siquiera para preparar los alimentos, con mucha mayor razón para otras necesidades, señala el Rab Shmuel Ben Meir. Referente a lo que dice el texto, Moshe enseñó a los israelitas las alajot, leyes, de las 39 labores principales, abot, melajot, prohibidas en Shabbat. Una de ellas era el encendido de fuego, como ahora lo explicamos. Al comenzar la construcción del tabernáculo, la Torá nos recuerda la observancia del Shabbat para decirnos que a pesar de dicha construcción no se debe profanar la santidad del reposo. En Shabbat no se harán labores para el tabernáculo. Qué interesante, a pesar de que los trabajos del Mizkan eran en honor a Dios, este debía ser suspendido al llegar el Shabbat. La tarea efectuada para el Mizkan se considera melajá, es decir, tarea en hebreo, y las distintas labores se denominan melajot en plural, y son 39. Estas son las prohibidas en Shabbat, la razón por la cual la Torá nos enseña que las actividades productivas en el mundo material es que son a la vez aquellas que son necesarias para construir un espacio a fin de desarrollar la santidad. La raíz de las 39 melajot de Shabbat son entonces los 39 trabajos del Mizkan que derivan y provienen de dichos trabajos. En el Zohar está escrito que el Shabbat recibe bendición todos los días de la semana. Por eso cuando cuidamos el Shabbat como es debido, trae bendición y éxito para todos los días de la semana. Esta bendición proviene del cielo. Del Zohar leemos entonces que no hay movimiento en lo alto hasta que no haya movimiento abajo. Las bendiciones de lo alto solo se encuentran donde hay alguna sustancia y no un mero vacío. El Rebbe explica sobre la santificación del Shabbat y el apartarse del trabajo físico. Comenta, acerca de esto se puede preguntar, si no invertimos en el negocio todas nuestras fuerzas y toda el alma, ¿cómo aseguraremos su éxito y crecimiento? A ello debe responderse que se requiere también creer en Dios. El judío tiene fe que al fin y al cabo el sustento viene del Altísimo. La función del hombre es hacer el recipiente para recibir la bendición de Hashem y por ello debe trabajar y dedicarse a la actividad comercial. Pero quien define si va a ganar del trabajo o cuánto es Hashem. Siendo así, cuando el Eterno dice que el judío no debe sumergirse totalmente en el trabajo, esto mismo indica que el camino para recibir la bendición de Dios y afianzar el negocio es exclusivamente cuando se cumple con la voluntad de Dios y no cuando se actúa contrariamente a ella. Quien quiera desee el éxito de sus actividades comerciales debe abstenerse de invertir en ello toda su alma, puesto que esto es lo que Hashem quiere y es Él quien brinda la bendición. Cuando el judío trabaja durante los 6 días de la semana, de acuerdo a las instrucciones de la Torá, también su Shabbat es diferente. No tiene dificultad en dirigir sus fuerzas hacia los temas del espíritu y no permanece pensando constantemente en sus actividades mundanas. De esta manera vivenciará una verdadera vida judía, tanto en los días de la semana y cuanto más en Shabbat, señala el Rebbe de Lubavitch. No encender fuego. Pertenece este mandamiento a la categoría de las leyes conocidas como Hukim, acerca de las cuales hemos dicho en otras ocasiones que la Torá no ofrece mayor explicaciones. En el caso de que el Bein Din, autoridad rabínica, estuviera imposibilitado de ejecutar una sentencia capital en Shabbat, el infractor no escapará de la retribución de lo alto. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu es misericordioso, pues si un hijo suyo corre peligro mortal y requiere del uso del fuego para salvarse, tiene permitido encenderlo en el día de reposo, pero solo con esos objetivos. Solamente a los Coanín se les permitió encender fuego en el tabernáculo con el objetivo de incinerar los korbanot, las ofrendas dedicadas a Hashem.
No obstante, les fue prohibido servirse de ese elemento para propósitos privados. El Shabbat es el símbolo de la fe y la confianza, porque la persona que respeta el Shabbat está dando testimonio de su propia fe respecto a que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Pero en cambio, la persona que profana el Shabbat está expresando que no cree en Dios, que haya creado el mundo en 6 días y que haya descansado el séptimo día, porque si tuviera esta fe básica, no se atrevería a profanar el Shabbat. Como ya dijimos, el hecho de respetar el Shabbat da testimonio del hecho de que Dios descansará el séptimo día después de haber creado al mundo en 6 días. De la Torá David extraemos lo siguiente. El Shabbat es el símbolo de la fe y de la confianza, y dado que tiene parte del sabor del mundo venidero, la fuerza de la fe que lleva a cumplir el Shabbat provoca que la persona crea en el mundo venidero, el cual está lejos de nuestra vista y de nuestro poder de captación. El Shabbat es el regalo más grande que Dios le otorgó a sus hijos. El descanso y la tranquilidad se encuentran en cada rincón y se siente una especial calidez y cercanía familiar. El Ben Ishai dice que el estudio de la Torá en Shabbat es mucho más grande que el estudio de la Torá durante los días de la semana y también es más grande la recompensa por este estudio. Si el estudio de la Torá en Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero, es tan elevado e importante, no podemos llegar a imaginarnos el placer que experimenta el alma en el mundo venidero, que es el verdadero jardín del Edén, al estudiar la Torá con la presencia divina debajo del trono de gloria. El Shabbat tiene la fuerza de infundirle alegría y bendición a toda la semana. Cuando la persona tiene fe y confianza en Dios y en consecuencia cumple el Shabbat, esa fe que se refuerza en el corazón como consecuencia de la observancia del Shabbat lo acompaña durante toda la semana, influyendo sobre toda su vida. Y no hay placer ni alegría mayor que esta. Todo el que desea tener el mérito de recibir el mundo venidero, al principio debe comenzar cuidando el Shabbat, el cual cuenta con parte del sabor del jardín del Edén. La persona debe saber que todo el bien que está oculto en la Torá le llegará al pueblo de Israel solamente cuando se encuentre unido. Pero cuando no hay unión, el estudio de la Torá no trae ningún beneficio. A través del estudio de la Torá en Shabbat se puede llegar a sentir parte del sabor del mundo venidero y también el cumplimiento del Shabbat de acuerdo con todas las alajot, porque tanto el estudio de la Torá como el cumplimiento del Shabbat refuerzan la unión entre el pueblo de Israel y de esta manera el pueblo puede llegar a tener el mérito de que la presencia divina resida entre ellos. De ahí el anticipo a que muchas personas de que se han acercado a la Torá por sentirse inquietas con el verdadero día de descanso. Entre corchete podemos decir que no en vano es la insistencia de no dejarse de congregar, como está escrito en Hebreos capítulo 10 versículo 25. El momento para trabajar es durante los 6 días de la semana, pero después de eso será un día sagrado. Algunas personas que no cumplen Torah y Misbot abren sus comercios en Shabbat y cuando se les reprocha por ello, responden que el Shabbat es el día en que más venden, que Dios nos proteja, y que si cierran el negocio, ese día pueden perder mucho dinero. A estas personas se les debe explicar que están equivocadas, que ese es el pensamiento de la inclinación al mal, porque el dinero que se gana profanando el Shabbat no tiene ninguna bendición y solamente le parece que se está enriqueciendo como consecuencia de estar trabajando en Shabbat. La verdad es que la labor solamente puede cumplirse solamente los 6 días de la semana, pero el séptimo día es un día sagrado y la persona no puede hacer nada que le traiga bendición, porque como ya dijimos, toda la labor ya fue realizada y solamente nos parece que estamos haciendo algo y que seguimos ganando dinero, pero la realidad es exactamente la opuesta. Cuando la persona no sabe dividir su día distinguiendo entre lo sagrado y lo profano, las pérdidas son mayores que las ganancias. Ahora, si prestamos atención, veremos que las iniciales de las palabras Sheshet y Amim, 6 días,
forman la palabra shai, regalo, y las últimas letras de las mismas palabras forman la palabra tam, íntegro, y met, muerto. Podemos decir que cuando aquel que cumple su labor solamente durante los 6 días de la semana tiene el mérito de recibir un regalo y la bendición divina al ver que tiene éxito en sus esfuerzos. También la persona que se comporta con integridad con Dios merece recibir abundantes bendiciones y éxitos. Pero en cambio, la persona que no se conforma con trabajar durante los 6 días de la semana y trata de cumplir su labor también el séptimo día, terminará convirtiéndose en un muerto. Tal como dice el mismo versículo, todo el que haga una labor en él morirá. A pesar de la gran necesidad de estudiar Torah, especialmente en Shabbat, siempre debemos recordar lo importante que es el Shabbat mismo y cuánto debemos esforzarnos por cuidar su santidad, porque el Shabbat es la fuente de todas las bendiciones. De la Torah Emet extraemos que la forma pasiva del versículo, que se haga el trabajo, es por demás significativa. Viene a indicarnos que te permitas que tu trabajo terrenal se haga como por sí solo. En cuanto a tus fuerzas, tus energías, los dones más especiales con los que Hashem te ha dotado, aplícalos para las cuestiones espirituales que alimentan tu alma. Esta prohibición indica el principio judaico de que la Torá solo puede ser entendida a partir de la ley oral que Dios enseñó a Moshe y que éste transmitió a la nación. En este caso, la ley oral clarifica que solo la creación de fuego y su uso para objetos tales como cocinar, hornear, están prohibidos. Mas no hay prohibición alguna de beneficiarse de su luz y calor. Ello nos lleva a mencionar el hecho histórico de que antiguamente sectas heréticas que rechazaban las enseñanzas de los sabios malinterpretaron este pasaje como refiriéndose a todo uso de fuego y se sentaban a oscuras en la noche de Shabbat, concluye el Humás Leví. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torah. Shalom.